Reprobó la entrevista y se marchó en silencio. Minutos después, la CEO salió corriendo tras el mecánico. Hay momentos en la vida donde todo tu mundo se derrumba en cuestión de segundos. Momentos donde la humillación te quema por dentro como ácido, donde tus sueños se estrellan contra el suelo de concreto frío de la realidad. Pablo García Toledano conocía bien ese sabor amargo. Lo había probado tantas veces que ya casi se acostumbraba a él. Pero ese día, ese maldito día de septiembre, mientras caminaba por el estacionamiento de Industrias Automotrices, Montes con su overol manchado de grasa y lágrimas cayendo sin control por sus mejillas curtidas, Pablo no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que la mujer elegante, que corría desesperada detrás de él, con sus tacones repiqueteando contra el pavimento y su traje de diseñador arrugándose con cada paso, guardaba un secreto que conectaba sus destinos de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana. Como todos los días, Pablo estiró su brazo cansado y lo apagó antes de que despertara a su hija Sofía. Se quedó unos segundos mirando al techo de su pequeño departamento en la colonia obrera, contando las grietas que parecían multiplicarse cada mes. 38 años, viudo desde hacía 3, y sintiendo el peso de 50 en su espalda adolorida, se levantó en silencio. Sus pies descalzos tocando el suelo frío, caminó hacia el baño compartido y se miró al espejo. Ojeras profundas, canas prematuras en las sienes, manos callosas y cortadas que contaban la historia de miles de motores reparados. «Buenos días, Pablo», se dijo a sí mismo, un ritual que mantenía desde la muerte de su esposa Carmela. Ella le había enseñado que hablar con uno mismo no era locura, sino compañía en los momentos de soledad. Se duchó rápido con agua fría. El calentador se había descompuesto hacía 2 meses y todavía no podía pagar la reparación. Se vistió con su overol azul marino, el mismo que usaba desde hacía 5 años, remendado en las rodillas, manchado permanentemente de aceite de motor en los codos, pero estaba limpio. Lo lavaba cada noche religiosamente. Preparó café en la cafetera vieja que hacía un ruido terrible, pero aún funcionaba. Mientras esperaba, sacó del pequeño closet su única camisa blanca decente, la que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una de esas ocasiones. Hoy tenía una entrevista de trabajo en Industrias Automotrices Montes, la empresa más prestigiosa de México en el sector. Una oportunidad que llegó casi por milagro cuando su compadre Tomás le pasó el dato de la vacante. «Papá». La voz somnolienta de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Su hija de 12 años estaba en la puerta de su cuarto, con su pijama de unicornios desgastada y su cabello negro despeinado. «Mi amor, son apenas las 5 de la mañana, vuelve a dormir». Pablo se acercó y la abrazó con ternura. «¿Ya te vas? Hoy es tu entrevista, ¿verdad?». Sofía lo miró con esos ojos grandes y oscuros que eran idénticos a los de su madre fallecida. «Sí, mi reina, pero no te preocupes, regreso temprano y te preparo tus quesadillas favoritas para cuando salgas de la escuela». «Papá». Sofía dudó un momento, mordiéndose el labio inferior. «¿Y si te contratan, podrías comprarme el uniforme nuevo de la escuela? El mío ya tiene hoyos y las niñas se burlan». Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de Pablo, su hija, su princesa, siendo humillada en la escuela porque él no podía comprarle un simple uniforme. Tragó saliva sintiendo el nudo en la garganta. «Princesa, te lo prometo, si me contratan te compro no 1, sino 3 uniformes nuevos, y también esos zapatos que viste en el centro comercial, te lo juro por tu mamá». Sofía sonrió y lo abrazó fuerte. Pablo cerró los ojos, prometiéndose a sí mismo que haría lo que fuera necesario para darle una vida mejor a su hija. A las 6 de la mañana, Pablo llegó al taller mecánico El Buen Amigo, donde trabajaba desde hacía 15 años. Don Refugio, su patrón, un hombre de 60 y tantos años con bigote canoso y panza prominente, ya estaba abriendo el portón. «Pablo, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que tenías tu entrevista a las 9. «Y la tengo». «Don Refu, pero quiero dejar adelantado el trabajo. El Chevy del licenciado Ramírez tiene que estar listo hoy».
Don Refugio sacudió la cabeza con una mezcla de admiración y tristeza. «Muchacho, eres el mejor mecánico que he tenido en 30 años de este negocio. Ojalá pudiera pagarte lo que mereces, pero ya sabes cómo está la cosa». «Lo sé, don Refu, y le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí, pero necesito más. Sofía está creciendo. Necesita cosas que yo no puedo darle con lo que gano aquí». «Lo entiendo, hijo, y si te contratan en Montes, vete con mi bendición, aunque me vas a hacer mucha falta». Pablo trabajó como poseído durante 2 horas, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano entre cables, bujías y pistones. Los motores eran su lenguaje, su arte. Podía diagnosticar un problema solo escuchando el ronroneo del motor. Podía desarmar y armar un motor completo con los ojos vendados. Era un talento natural que heredó de su padre, el legendario mecánico Andrés García Villarreal, quien murió cuando Pablo tenía apenas 15 años. A las 8:15 de la mañana, Pablo se quitó el overol lleno de grasa, se lavó las manos con jabón industrial hasta que le dolieron y se puso su camisa blanca. Se miró en el pequeño espejo del baño del taller. La camisa estaba un poco amarillenta del tiempo, pero estaba planchada perfectamente. Se peinó hacia atrás con gel barato, intentando verse presentable. Don Refugio le prestó su viejo Tsuru para que llegara a tiempo. «Tráemelo con gasolina, cabrón», bromeó, aunque ambos sabían que Pablo apenas tenía dinero para el camión. El trayecto hacia la zona industrial de Naucalpan le tomó 40 minutos. Pablo conducía nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado que no funcionaba. Practicaba mentalmente las respuestas a posibles preguntas de la entrevista. Cuando llegó a Industrias Automotrices Montes, se quedó sin aliento. El edificio era una mole de cristal y acero de 10 pisos que brillaba bajo el sol de septiembre. En el estacionamiento había BMWs, Mercedes-Benz, Audis, coches que costaban más que todo lo que Pablo había ganado en su vida entera. Estacionó el Tsuru maltratado en la zona de visitas, sintiéndose como un intruso. Se miró las manos. Todavía tenía restos de grasa debajo de las uñas, a pesar de haberse tallado con un cepillo. Se puso nervioso, pensando que tal vez debería irse, que este lugar no era para gente como él. Pero entonces pensó en Sofía, en su uniforme roto, en las burlas que sufría, en la promesa que le había hecho. Respiró profundo y caminó hacia la entrada. La recepción era tan elegante que Pablo sintió que ensuciaba el suelo con solo caminar sobre él. Pisos de mármol blanco, muebles de diseñador, pinturas modernas en las paredes, una recepcionista joven y bonita, con maquillaje perfecto y uniforme impecable, lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén cuando él se acercó. «Buenos días, señorita, tengo una cita a las 9 de la mañana, entrevista para el puesto de mecánico jefe». La chica lo miró de arriba abajo, su nariz arrugándose ligeramente. «Nombre, Pablo García Toledano». Ella tecleó en su computadora con uñas largas y pintadas de rojo. «Ah, sí, espere ahí», señaló una sala de espera con sillones de piel. «El licenciado Montalvo lo atenderá». Pablo se sentó en la orilla del sillón, como si tuviera miedo de mancharlo. Había otros 2 candidatos esperando, ambos hombres jóvenes con portafolios elegantes, vestidos con trajes y corbatas, hablando con confianza sobre sus maestrías en ingeniería automotriz. Pablo sintió que el estómago se le hacía un nudo. Él no tenía más que su certificado de secundaria y 15 años de experiencia trabajando con las manos. ¿Qué hacía ahí, compitiendo con ingenieros? Después de 20 minutos que se sintieron como horas, una secretaria lo llamó. «Señor García, el licenciado Montalvo lo espera». Pablo siguió a la mujer por pasillos elegantes hasta llegar a una sala de juntas. Adentro, sentado en una silla ejecutiva de piel negra, estaba el licenciado Gerardo Montalvo, director de Recursos Humanos. Un hombre de unos 50 años, con traje gris de 3 piezas, lentes de diseñador y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor García, tome asiento», dijo sin levantar la vista de la carpeta que tenía enfrente. Pablo se sentó, sus manos sudorosas apretando la pequeña carpeta donde traía sus documentos y certificados de cursos que había tomado en el sindicato de mecánicos. Montalvo finalmente lo miró, y su expresión cambió inmediatamente. «Disculpe,
¿Usted vino directo de trabajar? Pablo bajó la mirada, viendo que a pesar de haberse cambiado de ropa, su pantalón tenía una mancha de aceite que no había notado. Sí, licenciado. Trabajo en un taller y vine en mi hora libre. Pero le aseguro que, ya veo. Montalvo lo interrumpió con un tono condescendiente que hizo que Pablo se sintiera de 10 centímetros de altura. Bueno, procedamos. Veo aquí que usted no tiene educación universitaria. ¿Es correcto? Así es, señor. Pero tengo 15 años de experiencia práctica. He trabajado con todo tipo de motores, desde experiencia práctica. Montalvo repitió con sarcasmo, haciendo anotaciones en su libreta. Señor García, este es un puesto de mecánico jefe en una de las empresas automotrices más importantes de México. Requiere no solo habilidades técnicas, sino también capacidad de gestión, conocimiento de sistemas computarizados modernos, certificaciones internacionales. Entiendo, licenciado, pero si me da la oportunidad de demostrarlo. Montalvo se recargó en su silla con una sonrisa burlona. Dígame, ¿usted sabe algo sobre los nuevos sistemas de inyección electrónica directa? ¿Tiene experiencia con motores híbridos? ¿Conoce los protocolos de diagnóstico OBDC? Pablo sintió que el corazón le latía dolorosamente rápido. He trabajado principalmente con motores tradicionales, pero aprendo rápido. En mi taller En su taller. Montalvo lo interrumpió nuevamente, su voz cargada de desprecio. Mire, señor García, aprecio que haya venido, pero creo que hay un malentendido. Este puesto requiere un perfil profesional que francamente usted no cumple. Tenemos ingenieros mecánicos con maestrías compitiendo por esta posición, personas con educación formal, con certificaciones, con manos limpias. Pablo dijo en voz baja, sintiendo la humillación quemar en su pecho. Perdón, ¿qué dijo? Pablo levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de dolor y dignidad. Dije que personas con manos limpias, licenciado, personas que nunca se han quemado con un motor caliente, que nunca se han cortado con una pieza filosa, que nunca han pasado 12 horas bajo un coche, porque el cliente lo necesita urgente aunque sea Navidad. Personas que saben mucho de teoría, pero que no entienden que cada motor tiene su propio corazón, su propio lenguaje. Montalvo lo miró con frialdad. ¡Qué poético! Pero poesía no arregla los motores de última generación que manejamos aquí. Señor García, necesitamos ciencia, tecnología, profesionalismo. Hubo un silencio tenso. Pablo sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir ahí, frente a ese hombre que lo miraba como si fuera basura. Entiendo perfectamente, licenciado. Pablo se puso de pie con toda la dignidad que pudo reunir. Le agradezco su tiempo, que tenga buen día, señor García. Montalvo lo detuvo cuando Pablo ya estaba en la puerta. Un consejo gratuito. La próxima vez que venga a una entrevista importante, considere venir limpio y presentable. La primera impresión lo es todo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Pablo salió de la sala de juntas, sintiendo que le habían arrancado el alma. Caminó por los pasillos elegantes con la cabeza gacha, escuchando el murmullo de los empleados bien vestidos que lo miraban con curiosidad. Llegó al elevador y presionó el botón con manos temblorosas. Cuando las puertas se abrieron, entró y se recargó contra la pared de acero inoxidable. Ahí, en la privacidad de esos segundos, antes de que las puertas se cerraran, las lágrimas comenzaron a caer. No eran solo lágrimas de humillación, eran lágrimas de frustración acumulada de años, de trabajar hasta la extenuación y nunca tener suficiente, de ver a su hija crecer sin las cosas que otros niños tenían, de la ausencia de Carmela, quien siempre sabía cómo hacerlo sentir mejor, de la sensación de que no importaba cuánto se esforzara. El mundo ya había decidido cuál era su lugar y nunca le permitiría salir de ahí. Las puertas del elevador se abrieron en la planta baja. Pablo se limpió rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hacia la salida. El sol de septiembre le pegó en la cara como una bofetada. El estacionamiento brillaba, los coches de lujo reflejando la luz como joyas sobre terciopelo negro. Pablo caminó hacia el viejo Tsuru, cada paso más pesado que el anterior. Ya no intentaba detener las lágrimas. Que lo vieran llorar, ¿qué importaba? Ya lo habían humillado suficiente.
Subió al coche, cerró la puerta y puso las manos sobre el volante. Lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral de Carmela. Lloró por Sofía, por su uniforme roto, por las promesas que no podría cumplir. Lloró por su padre muerto, quien siempre le decía que con trabajo honesto y manos habilidosas podría llegar lejos. Mentira. Las manos habilidosas no eran suficientes cuando no tenías un papel en la pared que dijera que eras valioso. Lo siento, mi amor, susurró pensando en Sofía. Lo siento tanto. Estaba a punto de arrancar el motor cuando escuchó un golpe fuerte en la ventana. Levantó la vista sobresaltado. Una mujer estaba ahí afuera golpeando su ventana con desesperación. No era cualquier mujer. Era una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, con un traje azul marino de diseñador que probablemente costaba más que 6 meses del salario de Pablo. Su cabello negro largo estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable, y usaba tacones tan altos que Pablo no entendía cómo había podido correr con ellos, porque había corrido. Se notaba en su respiración agitada, en las mejillas sonrojadas, en cómo se aferraba a la puerta del coche como si fuera a desaparecer si la soltaba. Pablo bajó la ventana confundido. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer lo miró fijamente, sus ojos cafés muy abiertos escaneando cada centímetro de su cara, con una intensidad que resultaba casi aterradora. Sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero las palabras se negaran a salir. «Señora, ¿se siente mal? ¿Llamo a alguien?» Pablo abrió la puerta del coche, preocupado de que la mujer estuviera sufriendo un ataque de pánico o algo peor. Tus manos». La mujer finalmente habló, su voz quebrada. «Por favor, déjame ver tus manos». Pablo la miró completamente desconcertado. «¿Qué?» «Tus manos, por favor». Ella extendió sus propias manos, delicadas y perfectamente cuidadas, con manicura francesa y anillos de oro. «Necesito verlas». Algo en la desesperación de su voz hizo que Pablo obedeciera. Extendió sus manos, esas manos callosas, cortadas, manchadas permanentemente de aceite bajo las uñas, manos de trabajador, manos que el licenciado Montalvo había considerado sucias. La mujer tomó sus manos entre las suyas y un sollozo escapó de su garganta. Pasó sus dedos suaves sobre las callosidades, sobre las cicatrices, sobre las líneas profundas que el trabajo había grabado en la piel de Pablo. «Dios mío», susurró con lágrimas cayendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. «Son idénticas, son exactamente idénticas a las de él». «¿Idénticas a las de quién, señora? Por favor, me está asustando». La mujer levantó la vista hacia Pablo, y en sus ojos cafés había tanto dolor acumulado que Pablo sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con voz temblorosa. «Pablo García Toledano». Las piernas de la mujer parecieron fallarle. Si Pablo no la hubiera sostenido rápidamente, se habría caído al suelo del estacionamiento. Él la ayudó a sentarse en el asiento del pasajero del Tsuru, completamente perdido sobre qué estaba pasando. «García Toledano», repitió ella como si fuera una oración. «¿Tu padre era Andrés García Villarreal?» Pablo sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada encima. «Sí, mi padre se llamaba así, pero murió cuando yo tenía 15 años. ¿Cómo lo conoció usted?» La mujer se cubrió la boca con ambas manos, sollozando sin control. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar de nuevo. Pablo esperó, más confundido que nunca, pero sintiendo que algo monumentalmente importante estaba a punto de revelarse. «Me llamo Isabela Montes de Oca», dijo finalmente la mujer. «Soy la CEO de Industrias Automotrices Montes. ¿Y tu padre?» «Tu padre fue el gran amor de mi vida». El mundo de Pablo pareció detenerse. El ruido del tráfico, el calor de septiembre, todo desapareció, excepto esas palabras que acababa de escuchar. «¿Qué?» Isabela se limpió las lágrimas con manos temblorosas. «Hace 25 años, cuando yo tenía 17 y era una niña rica y consentida, me enamoré perdidamente de un mecánico humilde que trabajaba en el taller de mi padre. Un hombre con manos mágicas que podía hacer cantar a cualquier motor,
un hombre de 30 años, viudo, con un hijo pequeño de 15 años. Tu padre, Pablo, Andrés García Villarreal. Pablo sentía que el corazón le iba a explotar. Eso es imposible, mi padre nunca mencionó. Porque mis padres nos prohibieron vernos. Isabela continuó, su voz cargada de tanto dolor que Pablo podía sentirlo físicamente. Cuando descubrieron que su hija única, heredera del Imperio Montes, estaba enamorada de un mecánico pobre, armaron el infierno. Lo despidieron, lo amenazaron, me encerraron en casa. Yo estaba embarazada de él, Pablo. Estaba esperando un hijo suyo. Las palabras caían como bombas sobre Pablo. ¿Qué pasó con el bebé? Isabela cerró los ojos. El dolor en su rostro era tan intenso que Pablo tuvo que mirar hacia otro lado. Lo perdí. A los 3 meses. Fue un aborto espontáneo por el estrés, por la presión, por el dolor de estar separada de Andrés, y cuando me recuperé, cuando finalmente tuve el valor de buscarlo, me dijeron que había muerto en un accidente de auto 3 meses antes. El accidente. Pablo susurró sintiendo las lágrimas regresar a sus ojos. Yo estaba con él ese día. Íbamos en su camioneta vieja. Un tráiler nos embistió por detrás cuando estábamos detenidos en un alto. Él me salvó empujándome antes del impacto. Murió instantáneamente. Isabela sollozó más fuerte. 23 años he vivido con ese dolor. 23 años, preguntándome qué hubiera pasado si mis padres no hubieran sido tan crueles. Si yo hubiera sido más fuerte, si hubiera luchado más por él. Nunca me casé, nunca pude amar a nadie más, y nunca pude tener hijos. El aborto dañó algo dentro de mí. Me dediqué por completo al negocio. Tomé el control cuando mis padres murieron hace 10 años, pero siempre con este vacío en el pecho. ¿Por qué me está contando todo esto?, Pablo preguntó. Aunque en el fondo ya sabía la respuesta, Isabela lo miró con una mezcla de dolor y ternura que Pablo nunca había visto. Porque cuando te vi en las cámaras de seguridad durante tu entrevista, cuando te vi explicar cómo funcionan los motores con esas mismas manos que tu padre tenía, con esos mismos gestos, esa misma pasión en los ojos, fue como ver a Andrés de nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado. Señora Isabela. No, ella lo interrumpió gentilmente. Déjame terminar. Vi cómo Montalvo te trató. Vi cada segundo de esa entrevista humillante, y me hirió hasta el alma, porque me recordó cómo trataron a tu padre 25 años atrás, como si no fuera suficiente, como si las personas valiosas solo fueran aquellas con títulos en la pared y ropa cara. Tu padre era el hombre más noble que conocí. Le enseñó a un niño de 15 años a ser hombre mientras trabajaba 14 horas diarias, y murió sin saber que lo amaba más que a mi propia vida. Pablo no sabía qué decir. Todo esto era demasiado. Las emociones de la entrevista fallida, la humillación, y ahora esto, esta revelación imposible que cambiaba todo lo que creía saber sobre su padre. Estoy cansada, Pablo. Isabela continuó, secándose las lágrimas. Cansada de vivir en un mundo donde el valor de las personas se mide por su cuenta bancaria, cansada de cargar con la culpa de no haber luchado por Andrés. Y cuando te vi salir de ese edificio llorando, supe que tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, aunque sea tardíamente. ¿Qué quiere decir? Isabela sacó su celular y marcó un número. Montalvo habla a Isabela Montes. Sí, la CEO. Escúchame bien. El candidato que acabas de entrevistar, Pablo García Toledano, está contratado efectivo inmediatamente como mecánico jefe. No me interesa tu opinión. Es una orden directa. Prepara su contrato para mañana a primera hora. Y Montalvo, después hablaremos sobre tu permanencia en esta empresa. Que así es. No vuelvas a tratar a ningún candidato de esa manera. Buenos días. Colgó y miró a Pablo. Estás contratado. El sueldo es de 35,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones completas, seguro médico privado, fondo de ahorro, vales de despensa. Y antes de que digas nada, no es caridad. Te vi tu currículum, 15 años de experiencia, certificaciones de cursos especializados, cartas de recomendación excelentes. Eres perfectamente calificado para el puesto. Pablo estaba en shock. No podía procesar lo que estaba pasando.
Señora Isabela, yo no sé qué decir. Di que sí, di que aceptas. Y dame la oportunidad de enmendar, aunque sea un poco, el daño que mi familia le causó a tu padre. Pablo la miró a los ojos, vio sinceridad ahí, vio dolor, vio una mujer que había cargado con culpa durante más de 2 décadas y vio una oportunidad. La oportunidad de darle a Sofía la vida que merecía. Acepto, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita demostrar que merezco este trabajo. No quiero que nadie piense que me contrataron por lástima o por el pasado. Quiero demostrarlo con mi trabajo. Isabela sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Trato hecho. Empiezas mañana a las 8 de la mañana y Pablo, gracias por darme esta oportunidad de hacer algo bueno. Esa noche, cuando Pablo llegó a su departamento en la colonia obrera, Sofía lo esperaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Papá, ¿cómo te fue? ¿Te contrataron? Pablo se arrodilló frente a su hija y la abrazó fuerte, dejando que las lágrimas de alegría corrieran libres. Sí, princesa, me contrataron, ¿y sabes qué significa eso? ¿Qué, papá? Que mañana vamos a comprarte no 1, sino 5 uniformes nuevos y los zapatos que querías, y vamos a celebrar con una cena en tu restaurante favorito. Sofía gritó de emoción y lo abrazó tan fuerte que Pablo sintió que el corazón le iba a estallar de felicidad. Hacía 3 años que no veía a su hija tan genuinamente feliz. Esa noche, antes de dormir, Pablo sacó la única foto que tenía de su padre, una fotografía vieja y desgastada, donde Andrés García Villarreal sonreía con sus overoles manchados de grasa, con esas mismas manos callosas que Pablo había heredado. Papá, susurró tocando la foto, hoy conocí a una mujer que te amó, que todavía te ama después de todos estos años. Ojalá hubieras sabido cuánto. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, pero te prometo que voy a aprovechar esta oportunidad. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Pablo besó la foto y la guardó de nuevo. Mañana comenzaba una nueva vida, una vida que su padre nunca pudo tener, pero que había hecho posible con su ejemplo y su sacrificio. El primer día de Pablo en Industrias Automotrices. Montes fue como entrar a otro planeta. El taller ocupaba todo el primer piso del edificio. Un espacio enorme con tecnología de punta, herramientas que Pablo solo había visto en revistas especializadas, y un equipo de 20 mecánicos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Algunos habían escuchado los rumores, que el nuevo jefe era un mecánico de tallercito de barrio, que la CEO había contratado personalmente, que no tenía títulos universitarios, que probablemente tenía algún tipo de conexión o palanca. Pablo lo sintió en la forma en que lo miraban, en los murmullos que se detenían cuando él pasaba cerca, en las sonrisas falsas y los buenos días sin sinceridad. Pero Pablo no había llegado hasta ahí para rendirse ante las miradas despectivas. Había pasado por cosas peores. El gerente del taller, un hombre de 50 años llamado ingeniero Héctor Sandoval, lo recibió con frialdad profesional. Señor García, bienvenido. La señora Montes me informó de su contratación. Espero que entienda que aquí manejamos estándares muy altos. Los sistemas son computarizados. La metodología es diferente a lo que probablemente está acostumbrado. Lo entiendo, ingeniero. Estoy aquí para aprender y para aportar mi experiencia. Pablo respondió con calma, negándose a dejarse intimidar. Bien, le asignaré al técnico Ramírez para que lo guíe durante las primeras semanas. Ramírez, ven acá. Un joven de unos 28 años se acercó, alto, delgado, con lentes de armazón grueso y una expresión de superioridad apenas disimulada. Ingeniero Ramírez, para servirle, dijo mirando a Pablo de arriba abajo con desdén. Muéstrale al señor García nuestros procedimientos, ordenó Sandoval antes de alejarse. Durante las siguientes horas, Ramírez le mostró a Pablo el taller mientras explicaba con un tono condescendiente cada detalle, como si Pablo fuera un niño que necesitaba que le explicaran cómo funcionaba un desarmador. Aquí usamos el sistema de diagnóstico computarizado Bosch CAT-TS 590. Probablemente no lo ha visto antes. Es bastante complejo. Requiere entrenamiento especializado. Lo he usado. Pablo interrumpió gentilmente. Una versión anterior,
El 550, en un curso que tomé el año pasado en el sindicato de mecánicos. Ramírez parpadeó, sorprendido. Ah, bueno, de todas formas, aquí el protocolo es diferente. La mañana continuó así, con Ramírez intentando demostrar superioridad y Pablo respondiendo con conocimiento que sorprendía al joven ingeniero. Era claro que Pablo sabía más de lo que aparentaba. A las 11 de la mañana, mientras Pablo estaba revisando el inventario de herramientas, escuchó un alboroto en la zona de diagnóstico. Se acercó y vio a 3 mecánicos rodeando un BMW Serie 7 último modelo, conectado a la computadora de diagnóstico, todos con expresiones de frustración. «¿Qué ocurre?», preguntó Pablo. «El coche del señor Villalobos», explicó uno de los mecánicos, un hombre de unos 40 años llamado Mario. «Es uno de nuestros clientes más importantes. El motor hace un ruido extraño, pero la computadora no arroja ningún código de error. Llevamos 2 horas buscando y nada». Pablo se acercó al BMW. «¿Puedo?». Los mecánicos se miraron entre sí. Ramírez, que acababa de llegar, dijo con sarcasmo: «Por supuesto. Maestro, a ver qué encuentra usted que nosotros no pudimos». Pablo ignoró el tono. Se agachó junto al motor, cerró los ojos y le pidió a Mario que arrancara el coche. El motor rugió a la vida y Pablo se quedó inmóvil, escuchando. Los otros mecánicos lo miraban con burla apenas contenida. ¿Qué hacía? Escuchar el motor como si fuera un estetoscopio, pero Pablo estaba en su elemento. Escuchaba, realmente escuchaba, el ritmo del motor, las vibraciones sutiles, los pequeños cambios en el tono. Su padre le había enseñado que cada motor hablaba si sabías cómo escuchar. «Apágalo», dijo Pablo después de 30 segundos. Mario apagó el motor. Pablo abrió los ojos y se dirigió directamente a la parte trasera del motor, específicamente al tensor de la cadena de distribución. «Pásame una llave de 19», pidió. Uno de los mecánicos le pasó la herramienta con escepticismo. Pablo trabajó en silencio durante 10 minutos, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica. Aflojó el tensor, lo ajustó ligeramente y lo volvió a apretar. «Enciéndelo de nuevo». Mario arrancó el motor. El ruido extraño había desaparecido completamente. El BMW ronroneaba perfectamente. Hubo un silencio atónito entre los mecánicos. «¿Cómo supiste?», preguntó Mario con genuina admiración. El tensor de la cadena de distribución estaba ligeramente flojo. Era un sonido muy sutil, casi imperceptible, pero si escuchas bien puedes distinguirlo. La computadora no lo detecta porque técnicamente no está roto, solo mal ajustado. Son esas cosas que no se aprenden en los libros. Ramírez había perdido su expresión de superioridad. Los otros mecánicos miraban a Pablo con nuevos ojos. «Impresionante», admitió Mario. «Llevábamos 2 horas con eso». La noticia se extendió rápidamente por el taller. El nuevo jefe había resuelto en 10 minutos lo que el equipo entero no pudo en 2 horas. Los murmullos cambiaron de tono, solo tal vez, este tipo realmente sabía lo que hacía. El ingeniero Sandoval se acercó 1 hora después, cuando Pablo estaba revisando el manual de procedimientos de la empresa. «García, el señor Villalobos está muy satisfecho con la reparación de su BMW», preguntó específicamente quién lo había arreglado. «Solo hice mi trabajo, ingeniero». Sandoval lo miró con una expresión que era difícil de descifrar. «Tal vez te subestimé, pero un golpe de suerte no hace al maestro. Veremos cómo te desempeñas a largo plazo». «Es todo lo que pido, ingeniero. Una oportunidad justa de demostrar mi valor. Durante las siguientes semanas». Pablo se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo. Llegaba 30 minutos antes que todos. Se iba 30 minutos después. Estudiaba por las noches los manuales de los nuevos sistemas, los memoriales técnicos, todo lo que pudiera ayudarlo a estar a la altura. Y poco a poco, ganó el respeto de sus compañeros, no con palabras, sino con trabajo, diagnosticando problemas complejos que otros no podían, enseñando trucos que había aprendido en sus 15 años de experiencia, tratando a todos con respeto, desde el mecánico más nuevo hasta el ingeniero Sandoval. Sofía estaba radiante. Con el nuevo salario, Pablo pudo no solo comprarle uniformes nuevos,
sino también inscribirla en clases de ballet que ella había deseado durante años, pero nunca se había atrevido a pedir. Pudo rentar un departamento más grande, con 2 cuartos en vez de 1. Pudo comprar comida sin tener que contar cada peso, pero más que eso, pudo darle tiempo. Con mejores horarios de trabajo, Pablo podía ayudar a Sofía con sus tareas, ir a sus presentaciones escolares, simplemente estar presente de una forma que no había podido antes. «Papá, estás diferente», Sofía le dijo una noche durante la cena. «Te ves más feliz». Pablo sonrió y le acarició el cabello. «Es porque lo estoy, princesa, y es gracias a ti. Todo lo que hago es por ti». Pero había otra razón para su felicidad, una razón que Pablo apenas se atrevía a admitir incluso a sí mismo: Isabela. Desde ese primer día, Isabela había mantenido su distancia profesionalmente, pero Pablo la veía observándolo desde su oficina en el 10º piso a través de las cámaras de seguridad. La veía bajar ocasionalmente al taller con excusas profesionales, pero sus ojos siempre buscaban a Pablo, y Pablo también la buscaba. No podía evitarlo. Había algo en Isabela que lo atraía más allá de la historia con su padre. Era su inteligencia, la forma en que manejaba la empresa con mano firme pero justa. Era su elegancia natural, sí, pero también la vulnerabilidad que Pablo había visto ese primer día en el estacionamiento, un mes después de empezar en la empresa. Isabela lo llamó a su oficina. Pablo subió nervioso, preguntándose si había cometido algún error. Pero cuando entró a la elegante oficina, con vista a toda la Ciudad de México, Isabela lo recibió con una sonrisa cálida. «Pablo, siéntate por favor. ¿Cómo te has sentido en tu primer mes?» «Muy bien, señora Montes. El equipo ha sido muy profesional. He aprendido mucho sobre los nuevos sistemas». «Pablo», Isabela lo interrumpió gentilmente, «cuando estamos solos puedes llamarme Isabela, y no me refería al trabajo, me refiero a ti. ¿Cómo estás tú?» La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó cómo estaba él? «Realmente, estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «Me alegra escucharlo. He visto tu desempeño. El ingeniero Sandoval no hace más que elogios. Dice que tienes un talento natural que no se puede enseñar en ninguna universidad». Pablo sintió que se sonrojaba. «Solo hago mi mejor esfuerzo. Es más que eso». Isabela se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, mirando la ciudad. «Cuando te veo trabajar, veo a tu padre la misma pasión, la misma dedicación, el mismo respeto por el oficio. Andrés hubiera estado tan orgulloso de ti». El nombre de su padre en labios de Isabela siempre le causaba una emoción extraña a Pablo. «¿Puedo preguntarte algo, Isabela?» «Lo que quieras». «¿Cómo se conocieron exactamente tú y mi padre?» Isabela sonrió con una tristeza nostálgica. «Yo tenía 17 años y era una niña mimada e insoportable. Choqué el Mercedes que mi padre me había regalado por mi cumpleaños. Lo llevé al taller que mi padre tenía, furioso por mi irresponsabilidad. Tu padre era el mecánico jefe ahí. Cuando lo vi por primera vez con sus manos llenas de grasa, su overol manchado, explicándome con paciencia infinita qué había causado el daño al auto, me enamoré. Así de simple y así de complicado». «¿Y mi padre? ¿Él también se enamoró de ti?» «No inmediatamente». Isabela se rió suavemente. «Yo era una niña rica y malcriada, y él era un hombre de 30 años. Viudo con un hijo adolescente, me trataba con cortesía profesional y nada más. Pero yo era persistente. Empecé a ir al taller con cualquier excusa, inventaba problemas con el coche solo para verlo. Me ofrecía a ayudarlo, y él me enseñaba cosas sobre los motores. Pasamos meses así hasta que un día se dio cuenta de que lo que sentía no era simple atracción infantil, sino amor real». «¿Y qué pasó entonces?» Isabela cerró los ojos, el dolor visible en su rostro. «Nos volvimos amantes en secreto. Yo sabía que mis padres nunca lo aprobarían, pero pensé que eventualmente lo aceptarían cuando vieran cuánto nos amábamos. ¡Qué ingenua fui! Cuando mi madre me encontró una carta de Andrés que guardaba escondida, estalló el infierno. Me encerraron literalmente en casa, contrataron guardias para vigilarme.
Despidieron a tu padre, lo amenazaron con arruinarlo si no se alejaba de mí. Y cuando descubrí que estaba embarazada, ¿se lo dijiste a él? No tuve oportunidad. Mis padres me descubrieron primero. Querían que abortara. Me negué rotundamente. Planeaba escapar, buscar a Andrés, huir juntos a donde mis padres no pudieran encontrarnos. Pero antes de que pudiera hacerlo, el estrés, la presión, el encierro, perdí al bebé. Pablo vio lágrimas rodar por las mejillas de Isabela, se levantó instintivamente y se acercó a ella, no sabiendo qué hacer, pero sintiendo que necesitaba estar cerca. Lo siento mucho, Isabela. Después de eso, caí en una depresión terrible. Pasé meses en cama, sin querer ver a nadie, sin comer. Cuando finalmente tuve fuerzas para intentar contactar a Andrés, me dijeron que había muerto 3 meses atrás. Nunca pude decirle que lo amaba. Nunca pude decirle del bebé. Nunca pude despedirme. Pablo, sin pensarlo, abrazó a Isabela. Ella se aferró a él, sollozando contra su hombro. Era extraño, consolando a la mujer que había amado a su padre. Pero también se sentía correcto de alguna manera. Mi padre era un buen hombre, Pablo dijo suavemente. El mejor hombre que conocí. Te hubiera amado hasta su último aliento si hubiera sabido de ti. De eso estoy seguro. Isabela se separó ligeramente, mirándolo a los ojos. Eres tan parecido a él, no solo físicamente. Tu bondad, tu forma de ver el mundo, es como si una parte de él siguiera viva en ti. Hubo un momento de conexión entre ellos, una corriente eléctrica que Pablo no podía negar. Los ojos de Isabela, todavía húmedos de lágrimas, lo miraban con una intensidad que le aceleró el corazón, pero Pablo retrocedió, rompiendo el momento. Debería regresar al taller. Tengo una reparación pendiente. Isabela asintió, recomponiéndose rápidamente. Sí, por supuesto, gracias, Pablo, por escucharme. Durante las siguientes semanas, Pablo intentó mantener las cosas profesionales, pero era cada vez más difícil. Isabela encontraba razones para bajar al taller, para pedirle opinión sobre decisiones técnicas, para invitarlo a reuniones de gerencia, donde su perspectiva de mecánico de campo podría ser valiosa. Y Pablo no podía negar que disfrutaba esos momentos. Las conversaciones sobre motores que se convertían en conversaciones sobre la vida. Las miradas que duraban un segundo más de lo profesionalmente apropiado. La forma en que Isabela se reía con sus anécdotas del taller. Los rumores comenzaron inevitablemente. El nuevo mecánico jefe que pasaba tanto tiempo con la CEO. Algunos murmuraban sobre favoritis, otros sobre cosas más escandalosas. Pablo intentó ignorarlos, pero le dolía. Dolía porque sabía que su relación con Isabela era complicada, definida por el fantasma de su padre, pero también por algo nuevo que estaba creciendo entre ellos y que ninguno se atrevía a nombrar. Todo cambió una tarde de noviembre. Pablo estaba en casa, ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas. Cuando su hija empezó a quejarse de dolor de cabeza no era inusual. Sofía sufría de migrañas ocasionalmente, pero cuando el dolor se intensificó y Sofía empezó a vomitar, Pablo supo que algo estaba mal. La llevó de urgencia al hospital. Las siguientes horas fueron una pesadilla de pruebas, doctores con caras preocupadas, palabras técnicas que Pablo no entendía completamente. Tumor cerebral. Esas 2 palabras destruyeron el mundo de Pablo, su niña, su princesa. Tenía un tumor cerebral. Operable, dijeron los doctores, con altas probabilidades de éxito. Pero la cirugía costaba 300,000 pesos, y aunque Pablo ahora tenía un buen trabajo, no tenía ese dinero. El seguro de la empresa cubriría parte, pero no todo. Pablo pasó esa noche en el hospital viendo a Sofía dormir, sedada por el dolor. Las lágrimas caían sin control por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué cuando finalmente las cosas estaban mejorando, cuando podía darle a su hija una vida decente, aparecía esto? No es justo, susurró al universo. No es justo. Ya le quitaste a su madre. ¿No puedes llevarte a mi hija también, por favor? Al día siguiente, Pablo llegó al trabajo con ojos hinchados y el alma destrozada. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus manos temblaban. Su mente estaba en el hospital donde Sofía esperaba.
asustada y confundida. El ingeniero Sandoval lo notó. «García, ¿estás bien?» «Estoy bien, ingeniero, solo un mal día». Pero no era solo un mal día, era la peor pesadilla de Pablo hecha realidad. Isabela lo llamó a su oficina al mediodía. Pablo subió como autómata, sin energía para preocuparse por lo que ella quisiera. «Pablo, siéntate». Isabela lo recibió con preocupación en el rostro. «Sandoval me dijo que te ve mal. ¿Qué ocurre?» Pablo intentó mantener la compostura, intentó decir que todo estaba bien, pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue un sollozo. Se derrumbó. Ahí en la elegante oficina de Isabela, y le contó todo. Sobre Sofía, el tumor, la cirugía, el dinero que no tenía. Isabela escuchó en silencio, su rostro pálido de la impresión. Cuando Pablo terminó, ella tomó su teléfono y marcó un número. «Doctor Fernández, habla Isabela Montes. Necesito que me hagas un favor urgente. Tengo una paciente, una niña de 12 años con un tumor cerebral. Necesita la mejor atención posible. El Hospital Ángeles, sí. Quiero que la operes tú personalmente. No me importa el costo. Cárgalo a mi cuenta personal. El nombre de la niña es Sofía García Toledano». Pablo la miraba atónito. «Isabela, no puedo aceptar. No me digas que no puedes aceptar». Isabela lo interrumpió firmemente. «Sofía es lo más importante en tu vida. Andrés fue lo más importante en la mía. Déjame hacer esto. Déjame ayudar a la hija del hijo del hombre que amé». «Es demasiado, Isabela. Ya has hecho tanto. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar 25 años de dolor y culpa. Por favor, Pablo, déjame hacer esto». Pablo no pudo contenerse más. Se levantó y abrazó a Isabela con fuerza, llorando sobre su hombro como un niño. «Gracias, gracias. No sé cómo pagarte esto». Isabela lo abrazó igual de fuerte. «No hay nada que pagar. Solo quédate, sigue aquí, eso es todo lo que pido». La cirugía de Sofía se realizó 2 días después. El doctor Fernández, el mejor neurocirujano de México, operó personalmente 8 horas de cirugía que fueron una eternidad para Pablo. Isabela estuvo ahí todo el tiempo, sentada junto a Pablo en la sala de espera, sosteniendo su mano, rezando en silencio. Cuando el doctor finalmente salió y anunció que la operación había sido un éxito, que habían removido todo el tumor, que Sofía estaría bien, Pablo e Isabela se abrazaron y lloraron juntos. «Lo logramos», susurró Isabela. «Tu niña va a estar bien». Durante las semanas de recuperación de Sofía, Isabela visitaba el hospital diariamente. Traía regalos para la niña, libros, juguetes, flores. Pero más que eso, traía su presencia. Se sentaba con Sofía, le leía cuentos, le hablaba sobre cómo era Pablo cuando era niño basándose en las historias que Andrés le había contado. Sofía se enamoró de Isabela. «Papá, ¿la señora Isabela es tu novia?», preguntó un día con la franqueza de los niños. Pablo se sonrojó. «No, princesa, es una amiga muy especial. Deberías hacerla tu novia, es linda, y te mira como mamá te miraba». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Pablo. Cuando Sofía finalmente salió del hospital, completamente recuperada, Pablo organizó una pequeña cena de agradecimiento en su departamento. No era nada lujoso, pero Pablo cocinó las mejores enchiladas que sabía hacer, decoró con flores del mercado y recibió a Isabela con el corazón lleno de gratitud. «Nunca podré agradecerte suficiente por lo que hiciste», dijo Pablo mientras Isabela admiraba las fotos familiares en la pared. «Ya basta de agradecimientos». Isabela sonrió. «Sofía está bien, eso es lo único que importa». La cena fue alegre. Sofía no paraba de hablar, contándole a Isabela sobre sus planes de volver a la escuela, sobre el ballet, sobre todo y nada. Isabela escuchaba con genuina atención, haciendo preguntas, riendo con las ocurrencias de la niña. Pablo las observaba y sentía algo que no había sentido desde que Carmela vivía. Sentía que su departamento era un hogar de nuevo. Sentía paz, sentía amor. Después de la cena, cuando Sofía se quedó dormida en el sofá, Pablo e Isabela salieron al pequeño balcón del departamento. La noche era fresca. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas terrestres. «Pablo», Isabela habló suavemente, «tengo que decirte algo».
Dime, durante todos estos meses trabajando juntos, conociéndote, viendo cómo eres con Sofía, cómo eres con tu trabajo, me he dado cuenta de algo. Isabela pausó, reuniendo coraje. Al principio, cuando te vi por primera vez, solo veía a Andrés en ti, su legado, su esencia. Pero ahora te veo a ti, Pablo, como tu propia persona, y lo que siento ya no es solo el amor que tuve por tu padre, es algo nuevo, algo que me asusta, pero también me emociona. El corazón de Pablo latía tan fuerte que estaba seguro que Isabela podía escucharlo. ¿Qué es lo que sientes?, preguntó con voz ronca. Isabela lo miró directamente a los ojos. Estoy enamorándome de ti, Pablo, y sé que es complicado, sé que la diferencia de edad, nuestras historias, todo es un enredo, pero no puedo seguir negándolo. Pablo sintió como si el mundo se detuviera. Todas las dudas, todas las veces que había intentado convencerse de que lo que sentía por Isabela era solo gratitud, todo se derrumbó. Yo también, admitió finalmente. Yo también me estoy enamorando de ti, Isabela. Intenté luchar contra eso. Me decía que era inapropiado, que tú eras mi jefa, que habías amado a mi padre. Pero la verdad es que cuando estoy contigo, me siento completo de una forma que no había sentido en años. Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Y Sofía? ¿Cómo crees que lo tomaría? Creo que Sofía ya nos está planeando la boda. Pablo se rió suavemente. Isabela también rió limpiándose las lágrimas. ¿Entonces esto es real? ¿Vamos a intentar esto? ¿Es real? Pablo tomó las manos de Isabela entre las suyas, esas manos delicadas y suaves contrastando con sus manos callosas. Pero tengo que pedirte algo. Lo que sea. Si vamos a hacer esto, tiene que ser real. No quiero ser tu proyecto de caridad. No quiero ser solo el hijo de Andrés para ti. Necesito que me ames por quien soy yo, con mis defectos, con mis manos sucias de grasa, con mi educación limitada. Isabela apretó sus manos. Pablo García Toledano, tú no eres un proyecto. Eres el hombre más noble, trabajador y amoroso que he conocido. Tus manos no están sucias, están llenas de la honestidad del trabajo duro, y tu educación no es limitada, está llena de la sabiduría de la experiencia real. Te amo por quien eres, no por quien fue tu padre. Pablo no dijo nada más, simplemente la besó, un beso suave, lleno de promesa, lleno de todas las palabras que no necesitaban ser dichas. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, Isabela dijo apoyando su cabeza en el hombro de Pablo. Mis padres me prohibieron estar con Andrés porque era un mecánico pobre. 25 años después, me enamoro del hijo de ese mecánico. Es como si el destino quisiera demostrarnos que el amor verdadero no se puede detener con dinero o estatus social. Tal vez el destino solo quería que esperáramos el momento correcto. Pablo la abrazó más fuerte. Tal vez todo el dolor, toda la espera, fue para traernos a este momento exacto. Los siguientes meses fueron como un sueño. Pablo e Isabela decidieron mantener su relación privada al principio, para no alimentar más rumores en la empresa, pero era difícil esconder el brillo en sus ojos cuando se veían, la forma en que buscaban excusas para estar cerca. Sofía estaba más que feliz. Finalmente tenía una figura materna en su vida de nuevo. Isabela la trataba como a la hija que nunca pudo tener, llevándola de compras, ayudándola con su tarea, enseñándole cosas sobre el mundo empresarial que fascinaban a la niña inteligente. Un día, 6 meses después de que empezara su relación, Isabela invitó a Pablo a su casa, una mansión en las lomas de Chapultepec que dejó a Pablo sin aliento. Esto es demasiado elegante para mí, bromeó Pablo mientras Isabela le mostraba la casa. Tonterías, este lugar necesita vida. Ha estado vacío y frío durante años. Tú y Sofía le traerían calidez. Pablo se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo? Isabela lo miró nerviosa. Estoy diciendo que quiero que vengan a vivir aquí, tú y Sofía. Quiero que seamos una familia. Isabela, eso es demasiado rápido, lo sé. Pero Pablo, tengo 42 años, no quiero desperdiciar más tiempo. Ya perdí 25 años lamentando lo que no pude tener con Andrés.
No quiero perder ni un día más sin ustedes. Pablo la miró a los ojos y vio amor genuino ahí, amor sin condiciones, sin reservas. Necesito preguntarle a Sofía primero, pero si ella está de acuerdo, entonces sí quiero intentar esto contigo. La conversación con Sofía fue más fácil de lo que Pablo esperaba. Por fin, gritó Sofía cuando Pablo le explicó la situación. Papá, llevo meses esperando que le pidieras matrimonio a Isabela. Espera, nadie habló de matrimonio aún. Pues deberías, la quieres, ella te quiere, yo la quiero. ¿Qué estamos esperando? Pablo se rió y abrazó a su hija. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre lo he sido, papá, solo que ahora lo notas. Pero antes de que Pablo pudiera siquiera pensar en propuestas de matrimonio, el pasado regresó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras Pablo estaba revisando unos documentos antiguos de la empresa en los archivos, Isabela le había pedido que le ayudara a organizar registros históricos del taller. Encontró algo que lo dejó helado. Era un reporte de accidente, fechado 23 años atrás, el accidente donde murió su padre. Pero no era solo el reporte oficial. Había otros documentos adjuntos, correos electrónicos impresos, y mientras Pablo los leía, su sangre se convertía en hielo. Los correos eran entre el padre de Isabela, Eduardo Montes, ya fallecido, y un hombre llamado Ricardo Fuentes. Hablaban sobre un problema que necesitaba ser resuelto permanentemente. Hablaban sobre un mecánico que sabía demasiado sobre irregularidades en el taller. Hablaban sobre cómo hacer que un accidente pareciera accidente. Pablo sintió que no podía respirar. Leyó y releyó los correos, esperando estar malinterpretando. Pero no había malinterpretación posible. El padre de Isabela había ordenado matar a Andrés García Villarreal. No fue un accidente. El tráiler que embistió la camioneta de su padre había sido deliberado. Su padre no murió porque el destino fuera cruel. Murió porque se había enamorado de la hija del hombre equivocado. Pablo no recordaba cómo llegó a la oficina de Isabela. Solo recordaba irrumpir con los documentos en la mano, su rostro probablemente mostrando la tormenta que sentía por dentro. «Pablo, ¿qué ocurre?» Isabela se levantó alarmada de su escritorio. «¿Sabías?», fueron las únicas palabras que Pablo pudo pronunciar arrojando los documentos sobre el escritorio. Isabela los tomó confundida y comenzó a leer. Pablo vio cómo el color desaparecía de su rostro, cómo sus manos empezaban a temblar. «Dios mío», susurró. «Dios mío, no. No puede ser». «¿Sabías?», Pablo repitió, su voz rota. «No, por supuesto que no, Pablo. Yo creí que fue un accidente. Mi padre me dijo que fue un accidente. Nunca pensé, nunca imaginé». Isabela cayó en su silla, sollozando. «Mi propio padre. Mi padre mató al hombre que amaba». Pablo sentía como si estuviera fuera de su cuerpo. Todo el dolor de esa pérdida, toda la rabia contenida durante 23 años explotó. «Tu padre me quitó a mi papá, me dejó huérfano a los 15 años. ¿Tienes idea de lo que fue crecer sin él? ¿De cuánto lo necesité? ¿De cuántas veces lloré preguntándome por qué tuvo que morir? Pablo, lo siento tanto. Si hubieras sabido. Si hubieras sabido qué, si hubieras sabido que tu padre era un asesino, eso habría cambiado algo. Todo. Habría cambiado todo. Nunca hubiera tomado el control de esta empresa. Nunca hubiera honrado su memoria. Lo hubiera entregado a la policía». Pablo se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. «No sé qué hacer con esto, no sé cómo procesarlo». Isabela se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Pablo, por favor, mírame». Pablo levantó la vista, sus ojos rojos de lágrimas. «Lo que mi padre hizo es imperdonable, es monstruoso, y lo pagaría con su vida si aún viviera. Pero él está muerto. Ha estado muerto durante 10 años y yo no soy él. Yo amaba a Andrés. Lo amé con todo mi ser. Si hubiera sabido, si hubiera siquiera sospechado». «¿Qué vas a hacer con esos documentos?», Pablo preguntó. «Voy a entregarlos a las autoridades. Voy a asegurarme de que todos sepan la verdad sobre lo que hizo mi padre. Voy a hacer justicia, aunque sea tarde. Y nosotros, ¿qué somos nosotros ahora?». Isabela apretó sus manos, lágrimas corriendo por su rostro.
Somos dos personas que sufrieron por las acciones horribles de un hombre cruel. Somos dos personas que encontraron amor en medio del dolor. Somos lo que tú quieras que seamos. Pablo, pero te suplico, no me dejes pagar por los pecados de mi padre. Ya pagué suficiente perdiendo a Andrés. No puedo perderte a ti también. Pablo cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de dolor sobre sus hombros. Pensó en su padre, en cómo lo habían asesinado solo por atreverse a amar. Pensó en Isabela, en cómo también había sido víctima de la crueldad de sus padres. Pensó en Sofía, en cómo había encontrado felicidad de nuevo con Isabela en sus vidas, y se dio cuenta de algo fundamental: guardar rencor, dejar que el pasado destruyera su futuro. Sería darle la victoria final al hombre que había causado tanto dolor. No voy a dejarte, Pablo finalmente dijo, abriendo los ojos, pero necesito tiempo para procesar esto. Necesito hablar con Sofía, necesito pensar. Toma todo el tiempo que necesites. Isabela asintió. Solo, por favor, no te alejes completamente. No podría soportarlo. Esa noche, Pablo le contó todo a Sofía a sus 12 años. Sofía era más madura de lo que muchos adultos. Escuchó en silencio mientras Pablo explicaba sobre el abuelo que nunca conoció, sobre cómo murió realmente, sobre los documentos que había encontrado. «Papá», Sofía dijo después de un largo silencio, «¿tú crees que Isabela es como su papá?» «No, ella es todo lo opuesto a él». «¿Y tú la quieres?» «Pues sí, mucho». «Entonces no dejes que un hombre malo que ya está muerto arruine algo bueno que está vivo. El abuelo Andrés no hubiera querido eso». Pablo abrazó a su hija, maravillado de su sabiduría. «¿Cuándo te volviste tan inteligente?» «Creo que fue cuando casi me muero y me di cuenta de que la vida es muy corta para desperdiciarla en cosas que no podemos cambiar». Los siguientes días fueron difíciles. Isabela cumplió su promesa y entregó todos los documentos a las autoridades. La investigación se reabrió. Los medios se volvieron locos con la historia del magnate empresarial que había ordenado un asesinato 23 años atrás. El nombre de la familia Montes fue arrastrado por el lodo. Algunos accionistas pedían que Isabela renunciara, pero ella se mantuvo firme, enfrentando cada acusación, cada pregunta difícil con la verdad. «No voy a esconderme de los pecados de mi padre», declaró en una conferencia de prensa. «Pero tampoco voy a dejar que definan quién soy yo. Voy a usar esta empresa para hacer el bien, para honrar la memoria del hombre que mi padre asesinó». Andrés García Villarreal, un mecánico honesto y bueno cuyo único crimen fue amar y ser amado. Pablo vio la conferencia desde su casa, con Sofía a su lado. Sintió orgullo por Isabela, por su valentía, por su integridad. «Deberías estar ahí con ella», dijo Sofía. «Se ve muy sola en ese estrado». Pablo miró a su hija. «¿Estás segura? Esto va a ser complicado. Los medios van a querer hablar conmigo. Van a querer hacer de esto un circo. Entonces enfrentémoslo juntos como familia». Pablo sonrió, besó la frente de su hija y tomó su celular. Marcó el número de Isabela. «¿Pablo?» La voz de Isabela sonaba cansada. «Quebrada. Voy para allá, Sofía y yo vamos para allá. No vas a enfrentar esto sola». Escuchó un sollozo del otro lado. «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Te amo, Isabela, y Sofía también te ama, y vamos a pasar por esto juntos». «Te amo también. Los amo a ambos. Gracias, gracias». 6 meses después, después de que la tormenta mediática amainara, después de que la investigación confirmara todo lo que los documentos revelaban, después de que el nombre de Andrés García Villarreal fuera limpiado y honrado públicamente, Pablo llevó a Isabela a un lugar especial. Era un pequeño taller mecánico en la colonia Doctores, el mismo taller donde su padre había trabajado, donde Isabela y Andrés se habían conocido tantos años atrás. El lugar había cambiado de dueños varias veces, pero la estructura básica era la misma. Pablo e Isabela se quedaron parados afuera, tomados de la mano. Aquí fue donde todo comenzó. Isabela susurró: «Y aquí es donde debe terminar una historia y empezar otra». Pablo se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. El anillo no era costoso, no era un diamante gigante.
Era un anillo sencillo de oro blanco con una pequeña piedra que brillaba bajo el sol de la tarde, pero era perfecto. Isabela Montes de Oca. Pablo habló con voz firme. Tu padre y mis circunstancias nos robaron un futuro hace 25 años, pero el destino nos dio una segunda oportunidad. No voy a desperdiciarla. ¿Te casarías conmigo? ¿Serías mi esposa y la madre de Sofía? ¿Construirías una vida conmigo? A pesar de todo el dolor del pasado, Isabela estaba llorando, sonriendo, temblando. Sí, 1000 veces sí, nada me haría más feliz. Pablo le puso el anillo en el dedo y la besó mientras los transeúntes aplaudían sin saber por qué. Solo sintiendo la alegría que emanaba de esa pareja frente al viejo taller, Sofía, quien había estado esperando escondida con una cámara para capturar el momento, salió corriendo y los abrazó a ambos. Vamos a ser una familia de verdad. La boda fue pequeña e íntima. Solo amigos cercanos y compañeros de trabajo se casaron en una capilla sencilla, sin ostentación ni lujos innecesarios. Pablo usó un traje que Isabela le ayudó a escoger, sintiéndose extraño pero feliz en ropa tan formal. Isabela usó un vestido blanco simple pero elegante, cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Cuando Pablo besó a su ahora esposa, sintió la presencia de su padre ahí, como si Andrés estuviera sonriendo, diciendo que estaba orgulloso, que todo estaba bien esa noche en su nueva casa. Habían vendido la mansión de las Lomas y comprado una casa más modesta pero acogedora en Coyoacán. Pablo, Isabela y Sofía se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «Papá, cuéntanos otra vez cómo conociste a Isabela», pidió Sofía, aunque ya había escuchado la historia 100 veces. Pablo sonrió. «Fue el peor día de mi vida que se convirtió en el mejor. Reprobé una entrevista de trabajo y salí llorando del estacionamiento. Y entonces, una mujer hermosa salió corriendo tras de mí con tacones imposibles. Y casi me caigo 3 veces». Isabela añadió riendo. «Y me cambió la vida para siempre». Pablo terminó tomando la mano de su esposa. Sofía suspiró contenta. «Es la mejor historia de amor del mundo». «Es nuestra historia», Isabela dijo, «una historia de dolor y pérdida, pero también de segunda oportunidades y amor verdadero». Pablo miró a las 2 mujeres más importantes de su vida. Pensó en cómo había comenzado todo, con lágrimas y humillación en ese estacionamiento. Pensó en su padre, en Isabel la joven enamorada, en todos los giros imposibles que los habían traído a este momento. «¿Sabes qué es lo más loco de todo?», Pablo dijo. «Si tu padre no hubiera sido tan cruel, si no nos hubiera separado a ti y a mi padre, yo probablemente nunca habría nacido. Mi padre todavía estaría con mi madre biológica. No habrías amado a mi padre, yo no existiría, y Sofía no existiría». Isabela lo pensó. «Tienes razón. Es como si todo el dolor tuviera un propósito. No justifico lo que hizo mi padre. Nunca lo haré. Pero sí creo que algo más grande estaba trabajando detrás de todo esto. El destino», Sofía dijo sabiamente, «o el amor». Pablo añadió, «el amor que encuentra la forma de sobrevivir incluso a través de generaciones, de tragedia, de tiempo y dolor». Semanas después, Pablo estaba en el taller cuando uno de los mecánicos jóvenes se acercó nervioso. «Jefe Pablo, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro, dime, Marco». «¿Cómo supo que la señora Isabela era la indicada? Quiero decir, con todo el asunto del pasado, la diferencia de dinero, todo era tan complicado». Pablo sonrió, limpiándose las manos con un trapo. «¿Sabes cuándo lo supe realmente? Cuando vi cómo trataba a Sofía durante su enfermedad, no como la CEO haciendo caridad, sino como una madre cuidando a su hija. En ese momento supe que su amor no era por lástima o por el pasado, era genuino, era real, y no le daba miedo. El qué dirán, los rumores. Me aterraba», Pablo admitió, «pero mi hija me dijo algo sabio. Me dijo que no dejara que un hombre malo que ya está muerto arruinara algo bueno que está vivo. Y tenía razón. El amor verdadero vale la pena luchar por él, sin importar qué tan complicado sea». Marco asintió pensativo. «Gracias, jefe. Es que hay una chica en mi vida y también es complicado. Pero después de escuchar su historia, creo que voy a intentarlo».
Pablo le dio una palmada en el hombro. Inténtalo. La vida es demasiado corta para vivir con ¿qué hubiera pasado si? Una tarde de diciembre, un año completo después de ese día fatídico en el estacionamiento, Pablo recibió una llamada inesperada. Era don Refugio, su antiguo patrón del taller El Buen Amigo. Muchacho, he estado siguiendo tu historia en las noticias. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mi mejor mecánico casado con una CEO millonaria. Pablo se rió. Don Refú, ¿cómo ha estado? Cansado, Pablo, muy cansado. Por eso te llamo. Estoy pensando en retirarme, cerrar el taller. Ya no tengo la energía de antes. Pablo sintió una punzada de nostalgia. Ese taller había sido su hogar durante 15 años. No lo cierre, don Refú, véndemelo. ¿Qué? El taller, véndemelo. Isabela y yo estamos pensando en un proyecto. Una fundación para ayudar a mecánicos jóvenes a obtener educación y certificaciones. Su taller sería perfecto como sede. Hubo silencio del otro lado. Luego la voz quebrada de don Refugio. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, muchacho. Espero que sí, don Refú, espero que sí. La Fundación Andrés García Villarreal se inauguró 6 meses después. Un programa que ofrecía becas completas a jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar mecánica automotriz. Incluía no solo educación técnica, sino también cursos de administración, inglés, computación. En la ceremonia de inauguración, Pablo dio un discurso frente a los primeros 20 becarios. Mi padre era un hombre sencillo, no tenía títulos universitarios ni diplomas elegantes en la pared, pero tenía algo más valioso: dignidad, respeto por su oficio y la creencia de que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, merece reconocimiento. Murió sin ver el fruto completo de su trabajo, pero su legado vive en cada uno de ustedes que está aquí hoy. No dejen que nadie les diga que no son suficientes, porque sus manos están sucias de grasa. Esas manos construyen el mundo. Esas manos tienen dignidad. Úsenlas con orgullo. Los aplausos fueron ensordecedores. Isabela, parada a su lado, apretó su mano con lágrimas en los ojos. Lo hicimos, susurró. Convertimos tanto dolor en algo hermoso. Esa noche, de regreso en casa, Pablo encontró a Sofía en su cuarto haciendo su tarea. La niña ahora tenía 13 años. Había crecido tanto. Su cabello largo y oscuro caía sobre los libros mientras escribía concentrada. ¿Qué estudias, princesa? Historia. Tenemos que escribir sobre alguien que admiramos. Estoy escribiendo sobre el abuelo Andrés. Pablo sintió las lágrimas picar en sus ojos. ¿Sí? ¿Y qué estás escribiendo? Sofía le leyó. Andrés García Villarreal nunca será famoso, nunca saldrá en los libros de historia, pero cambió el mundo de todas formas, no con grandes inventos o descubrimientos, sino con amor. Amó tan profundamente que ese amor sobrevivió su muerte, atravesó generaciones y trajo felicidad a personas que ni siquiera sabían que la necesitaban. Esa, creo yo, es la verdadera grandeza. Pablo no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija fuerte. Es perfecto, mi amor. Es absolutamente perfecto. Isabela apareció en la puerta. Interrumpo un momento, padre e hija. Nunca. Sofía sonrió. Ven, mamá Isabela. Estábamos hablando del abuelo. Isabela se unió al abrazo y los tres se quedaron así, una familia improbable nacida del dolor, pero sostenida por amor. 5 años después, en la celebración del 5º aniversario de la fundación, Pablo estaba en el podio dando el discurso anual, cuando notó una cara familiar en la audiencia. El licenciado Gerardo Montalvo, el hombre que lo había humillado en aquella entrevista tantos años atrás. Después del evento, Montalvo se acercó a Pablo. Parecía más viejo, más cansado, pero había algo diferente en sus ojos. Señor García, ¿puedo robarle un minuto? Pablo asintió, conteniendo la rabia que aún sentía cuando recordaba ese día. Quiero disculparme, Montalvo dijo directamente, por cómo lo traté en aquella entrevista. Fue cruel e innecesario. He pensado en ese día muchas veces en estos años, especialmente cuando vi todo lo que logró. Fui un tonto arrogante que confundió educación formal con verdadero conocimiento. Pablo lo miró por un largo momento. Podía ver sinceridad en los ojos del hombre.
¿Sabe qué es lo irónico, licenciado? Si me hubiera contratado ese día, probablemente nunca habría conocido realmente a Isabela. Nunca habría creado esta fundación. Nunca habría encontrado mi verdadero propósito. Así que, de alguna forma retorcida, le agradezco por rechazarme. Montalvo sonrió tristemente. Tiene un corazón noble, señor García, mucho más noble que el mío. Todos cometemos errores, licenciado. Lo importante es aprender de ellos. Se dieron la mano, y Pablo sintió como si un último peso del pasado finalmente se levantara de sus hombros en el 10º aniversario de su boda. Pablo e Isabela renovaron sus votos. Esta vez en el mismo taller donde Andrés e Isabela se habían conocido, que ahora era la sede principal de la fundación. Sofía, ahora una joven de 22 años estudiando administración de empresas, fue la madrina. Los becarios de la fundación llenaban el lugar, junto con empleados de la empresa, amigos, familia. Cuando le tocó a Pablo decir sus votos, miró a Isabela con todo el amor que había acumulado en esa década. Hace 10 años, salí de un edificio llorando, sintiendo que el mundo me había dado la espalda una vez más. No sabía que tú estabas a punto de correr tras de mí con esos tacones ridículamente altos. La audiencia rió. Y cambiar mi vida para siempre. Has sido mi compañera, mi amor, la madre de mi hija. Has tomado cada pedazo roto de nuestro pasado y lo has convertido en algo hermoso. Te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana. Isabela, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió con sus propios votos. Pablo, cuando vi a tu padre por primera vez hace casi 40 años, pensé que había encontrado el amor de mi vida, y lo fue, por una temporada. Pero tú eres el amor de todas mis vidas. Eres la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Gracias por darme no solo amor, sino una familia, un propósito, una razón para levantarme cada mañana con esperanza. Te amaré por siempre. El sacerdote sonrió. Por el poder que me ha sido otorgado, y por segunda vez los declaro marido y mujer, puede besar a la novia, otra vez. El beso fue largo, profundo, lleno de promesas renovadas, y cuando se separaron, toda la audiencia estaba de pie aplaudiendo. Sofía se acercó y los abrazó a ambos. Los amo. Gracias por mostrarme que las familias no siempre se forman de maneras tradicionales, pero eso no las hace menos reales. Esa noche, en la intimidad de su casa, Pablo e Isabela se sentaron en su jardín como lo habían hecho tantas veces antes, mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Isabela de repente. ¿De casarte conmigo? ¿De toda la locura que vino con eso? Pablo la miró sorprendido. Arrepentirme, Isabela. Casarme contigo fue la mejor decisión que tomé en mi vida. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso en todo lo que pasamos, el dolor del pasado, los escándalos, las dificultades, y me pregunto si merecías algo más simple, más fácil. Pablo tomó su rostro entre sus manos callosas. Escúchame bien, no cambiaría ni un solo momento de nuestra historia, ni los dolorosos ni los difíciles, porque todos esos momentos nos trajeron aquí, a este jardín bajo estas estrellas, con una hija maravillosa durmiendo arriba y una fundación que está cambiando vidas. Esto es todo lo que siempre quise, solo que no sabía cómo se vería hasta que lo tuve. Isabela se acurrucó en sus brazos. ¿Crees que Andrés nos está viendo? ¿Crees que está orgulloso? Pablo miró hacia el cielo estrellado. Creo que él y Carmela están ahí arriba, riéndose de cómo nos tomó tanto tiempo darnos cuenta de lo que teníamos. Y sí, creo que están orgullosos, muy orgullosos. Pasaron años más. La fundación creció, tocando cientos de vidas. Sofía se graduó con honores, se casó con un buen hombre llamado Daniel, y le dio a Pablo y Isabela 2 hermosos nietos. La empresa Montes continuó prosperando bajo el liderazgo ético de Isabela, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social. Y Pablo siguió siendo mecánico. A pesar de todas las oportunidades de ascender a puestos ejecutivos, eligió quedarse en el taller, porque ahí era donde pertenecía, con las manos en los motores, enseñando a la nueva generación, honrando el legado de su padre.
En el 20º aniversario de aquel día fatídico en el estacionamiento, Isabela organizó una pequeña ceremonia privada. Solo ella, Pablo y Sofía con su familia habían erigido una pequeña placa en el lugar exacto donde Isabela había alcanzado a Pablo aquel día. La placa decía simplemente: aquí el dolor se convirtió en esperanza, aquí las lágrimas se convirtieron en amor, aquí dos almas rotas encontraron la forma de sanar juntas, en memoria de Andrés García Villarreal, cuyo amor trascendió la muerte misma. Pablo tocó la placa con dedos temblorosos. Ya tenía 58 años, su cabello completamente gris, sus manos aún más callosas, pero también más sabias. Papá, susurró hacia el cielo. Lo logramos, tomamos todo el dolor y lo convertimos en algo hermoso. Espero que estés orgulloso. Isabela, ahora con 62 años pero aún elegante y hermosa, tomó su mano. Está orgulloso, lo sé. Sofía, con sus dos hijos pequeños corriendo alrededor, sonrió. Esta es mi historia favorita para contarles a mis hijos, cómo su abuelo Pablo salió llorando de una entrevista de trabajo y su abuela Isabela corrió tras él, y cómo ese momento cambió el destino de todos nosotros. Pablo miró a su familia reunida ahí, en ese pedazo de concreto que una vez fue testigo de su mayor humillación y también su mayor bendición. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Pablo a Isabela, que todo comenzó con un rechazo, con alguien diciéndome que no era suficiente, y terminó con una vida más plena de lo que jamás soñé. Isabela sonrió, sus ojos cafés aún brillando con el mismo amor que Pablo había visto en ellos 20 años atrás. A veces los finales más hermosos vienen de los comienzos más dolorosos. Y a veces, Pablo añadió, besando su frente, las personas que corren tras nosotros cuando estamos en nuestro punto más bajo son las que estaban destinadas a quedarse para siempre. Los nietos de Pablo gritaban jugando, Sofía y Daniel los vigilaban riendo, e Isabela se acurrucaba en los brazos de Pablo mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, y en algún lugar, Pablo estaba seguro, su padre Andrés sonreía, porque su hijo no solo había sobrevivido, no solo había prosperado, sino que había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero, el amor que vale la pena, es el que te encuentra en tu momento más oscuro y te muestra que la luz siempre ha estado ahí, esperando. Reprobó la entrevista y se marchó en silencio, pero la CEO salió corriendo tras él, y esa carrera, esos pasos desesperados sobre tacones imposibles, fueron el comienzo de la historia de amor más improbable y hermosa que ninguno de ellos podría haber imaginado, porque a veces, solo a veces, el rechazo es solo el universo reordenando las piezas para darte algo mucho mejor de lo que pediste, y todo lo que tienes que hacer es tener el coraje de aceptarlo cuando llegue corriendo tras de ti.